Bueno amigos, estamos de vuelta con la segunda parte, con esta apasionante entrevista a Miquel, el autor del libro La Gran Pirámide, la clave secreta de la Atlántida. Bien, vamos a continuar, no sin antes hacer un pequeño resumen. Bueno, ya hemos visto la impresionante combinatoria que hay de especialidades, de números, de combinaciones, de matemáticas, de geometría, de astronomía. Todos los cabos que se van atando, se ve claramente que estas personas, estos seres humanos, no sabemos cómo lo hicieron, pero la tecnología o el conocimiento que tenían era algo que a mí me supera, por supuesto que sí, y no daban puntadas sin hilo. Es que es todo afinado, afinado y afinado y afinado. La iluminación en un segundo, sí, seguimos. El técnico de iluminación, que tengo aquí un equipo de unos 20 profesionales en el estudio. Y luego, bueno, pues sobre todo el tema de un Dios único, el Neterúa con el 888, bueno, y todo lo que nos ha contado Miquel, que supone el 88, que está presente permanentemente y constantemente. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo nos están indicando una fecha en el futuro, que eso es un temazo también. Y luego esa parte, bueno, que la esfinge sea mucho más antigua que el conjunto de Giza, por supuesto. Bueno, es que son un montón de cosas que tenéis en la primera parte. El 892, que tiene también una vital importancia. El 432 también tiene una importancia impresionante. Bueno, aquí hay un párrafo que quiero leer, donde dices en el libro 35.000 años, entre comillas, vacíos, entre la aparición del Homo sapiens sapiens y los albores de nuestra civilización hace 6.000 años. Sumeria. Aquí entramos en otro aspecto que hemos encontrado muchas veces, incluso cuando hay autores que hablan del eslabón perdido entre el hombre y el mono, pero que ese eslabón perdido no se ha encontrado. Entonces aquí hay un eslabón temporal increíble donde uno no puede entender que en ese vacío no haya nada. Sí, esa es una de las reflexiones que creo que era al principio del libro que me hice, en el sentido de decir, oye, mira, si nuestra civilización ha tardado 6.000 años en pasar desde Sumeria hasta llegar a la Luna, para entendernos, ¿no? Pues, ¿qué pasó con los 29.000 años antes, que caben periodos de 6.000 años 5 veces, ¿no? Es decir, o sea, de alguna manera, la pregunta era, ¿se podía haber dado ese desarrollo en 5 veces a nivel de parámetros temporales? Bueno, demasiada respuesta tampoco la tenemos, es sencillamente una pregunta. O sea, muchas veces en los procesos de investigación te haces preguntas que sabes que no sabes la respuesta y que difícilmente tienen respuesta, pero te las tienes que hacer precisamente como para situarte en el espacio-tiempo y entender qué es nuestra civilización, aproximarte temporalmente a nuestra civilización, y entonces hacerte la pregunta de ¿se podrían haber desarrollado otras civilizaciones? ¿Es seguro que no se hayan desarrollado? Pues por lo que he ido viendo, pues no me hago la idea de que el antiguo Egipto en 500 años llegase a este nivel de conocimiento. Personalmente me encuentro dificilísimo, porque es que hay más cosas todavía. Bueno, antes de pasar a este maravilloso 892, porque ya hablamos, a mí ya me parece histórico y me parece impresionante el tema del 888, que nos trae el nombre de un Dios uno, que vamos a conocer dentro de un rato. Yo te pediría que no. ¿Prefieres que lo dejemos? Sí, porque es hacerles un spoiler. Un spoiler criminal por mi parte, ¿no? A ver, cuando ya se publicó La Gran Pirámide, clave secreta del pasado, a ver, vamos a ver, intentaré explicarlo mejor. Publicamos en 2015 La Gran Pirámide, clave secreta del pasado, que era el título de mi tesis doctoral. Y eso lo que hice fue fundir las clases que había dado en la Escuela de Arquitectura, en la asignatura Meta-Arquitectura y Cosmología, que se había preparado expresamente para exponer los descubrimientos de la tesis doctoral. Entonces, al poco tiempo, la editorial Larousse nos compró los derechos y hizo un libro que es este que estás presentando hoy, y ya me hicieron un spoiler, porque yo no hablaba de la Atlántida, que es el número 892, corresponde a la palabra Atlántida, a la palabra Atlantis. Yo no hablaba de la Atlántida, y no hablaba de la Atlántida porque quería que fuera el propio lector el que llegase a deducirlo. Y
hay datos suficientes en el libro como para deducirlo. Y tampoco explicaba el 888 que representaba. Y de hecho lo hice así en la Escuela de Arquitectura. Y el último día de clase les estuve hablando del 892 y del 888. Les dijo a los alumnos, digo, bueno, el próximo día es el examen y este es el último día de clase, termina la clase y me dicen, profesor, usted no nos ha explicado que el 88 y el 892 y ya hemos terminado el curso. No, no hemos terminado el curso, falta el examen. ¿Y? Bueno, digo, es que pretendo que deduzcáis vosotros en el examen que era el 888 y el 892. Entonces les puse una prueba en la que ellos fueran construyendo los nombres, estos dos nombres vale. letra a letra, ¿no? A ver, el número de la Atlántida, el 892. A mí me costó lo mío aceptar, como tanta otra gente, que la Atlántida no fuera un mito. Pero las evidencias me remito. El número 892 salía una y otra vez en la Gran Pirámide y, oh sorpresa, entre 6.500 palabras y frases investigadas, solo había una que daba 892, y era la palabra Atlantis, que es el nombre griego de la Atlántida. De tal manera que cada vez que aparecía es como si los antiguos egipcios nos estuvieran diciendo Made in Atlantis, es decir, procedemos, fabricado en la Atlántida, procedemos de la Atlántida. Es decir, es como si hicieran un gran homenaje a sus difuntos antepasados. Y eso se reveló de una manera especialmente, me atrevería a decir, cruda, porque incluso se va más allá del simbolismo. Vamos a ver. ¿Qué hacen estos señores? Ponen una gran urna, que hasta ahora hemos entendido que era un sarcófago, en la cámara funeraria. Ese sarcófago lo ponen durante la construcción, porque no pasa por las puertas ni por los canales. Y resulta ser que la pregunta que yo me hago es, a ver, ese sarcófago, ¿tiene las medidas de un sarcófago real? Me parecieron un poco justas. Pero, ¿qué sentido tiene un sarcófago en la cámara del rey cuando están conectados a través de los canales estelares con el exterior y el cadáver se acabará pudriendo? ¿Y si fuera otra cosa? Y se me ocurrió comparar el volumen con el volumen de la Gran Pirámide. Pero antes tuve que reconstruirlo porque faltaba algo, faltaba la tapa. Pero se sabía cuál era la medida del grueso de la tapa de Micerino. Entonces imaginé que por un tema de cantería podía tener el mismo grueso las dos tapas de los sarcófagos y lo recubrí virtualmente, reconstruí el sarcófago con la medida de la tapa de Micerino. Y oh sorpresa, cuando lo pongo en proporción con la Gran Pirámide, con el volumen de la Gran Pirámide, volumen contra volumen, resulta que para conseguir el volumen de la Gran Pirámide tenía que multiplicar el volumen del sarcófago por 892.000 veces. O, dicho al revés, el volumen de la Gran Pirámide dividido por el volumen del sarcófago es igual a 892.000. Madre mía. Claro, me estaban diciendo Atlántida y el 1000, ¿qué era el 1000? Pues esa es la otra parte de la historia. Como ya sabemos que a través de los canales estelares, lo dijimos en la primera parte de la entrevista, a través de los canales estelares sabemos la fecha inaugural de la Gran Pirámide. Bien, pero mientras tanto hubo otro dato que a través de la lectura, en este caso literatura, y a la vez mitología, me había llamado mucho la atención. Plutarco. En el libro de Isis y Osiris, él explica que el día de la muerte de Osiris es el 17 de Atir. Dice que el sol se hallaba en la constelación de Escorpio y la luna estaba bastante menguada. Y a través del programa de astronomía que importo de los Estados Unidos, empiezo a estudiar. Y encuentro una fecha. Y encuentro una fecha que además es muy simbólica. ¿Por qué razón? Ese programa de astronomía, el Gate 8, resulta que contiene un calendario que se llama día juliano. Ese día juliano empieza como día cero, extrañamente, el 1 de enero de menos 4712. Aparentemente una fecha sin ninguna significación histórica. Y resulta que el último día de vida de Osiris
atención, es el 432.000. ¿Qué ocurre? Que en paralelo Oberoso, el historiador sirio y romano, nos dice que desde la creación hasta el diluvio pasan 432.000 años. Toma. Con lo cual, a través del número 432.000 nos están situando la fecha del diluvio y lo que hacen es asociarla con la muerte de Osiris. Bien, esa fecha es el 3 de octubre en el calendario gregoriano de menos 3.530. Y la fecha que me da la alineación, perdón, lo digo mal, el día 432.000 es el 2 de octubre, que es el último día de la vida de Osiris, de menos 3.530. 2 de octubre de menos 3.530. La alineación del planeta Marte con uno de los canales estelares es el 2 de octubre de menos 2.530. Toma. Conclusión. Osiris es la personificación de Atlantis. Recordemos que es un dios que muere ahogado. Y la Gran Pirámide es el monumento conmemorativo del milenario de la destrucción de la Atlántida. Ahí sí que se entiende el por qué la proporción entre el sarcófago y el volumen de la Gran Pirámide a nivel de volúmenes es 892.000. Porque te están diciendo Atlántida, 1000 años. Por lo tanto, el sarcófago no es un sarcófago, sino que es una urna cineraria donde simbólicamente están enterrados los muertos de la Atlántida. Bueno, cojamos aire porque, por una parte, entonces, la Atlántida es la civilización madre. Efectivamente. De la que beben ese protoegipto. Efectivamente. Y podemos especular con que este conocimiento de alta tecnología que a mí me supera, beben este conocimiento, es trasladado desde la Atlántida. Es decir, que puedo pensar que hubo supervivientes de la Atlántida. Sin duda, sin duda. Fíjate que, deja que te matice. Yo Por supuesto. De momento aún no me atrevería a hablar de alta tecnología. Yo hablaría de ciencia avanzada. ¿Qué pasa? Que razonablemente a una ciencia avanzada tiene que corresponderle una tecnología avanzada. Pero de momento lo único que hemos encontrado es una ciencia avanzada. Vale, A ver, vale. También es cierto que hemos encontrado cosas en la Gran Pirámide muy sorprendentes. Por ejemplo, unas perforaciones helicoidales con una distancia entre las espirales que, según tengo entendido, nuestra tecnología no sabe hacer y que tiene una fuerza en punta extraordinaria. Esto lo ha hablado un libro que se llama Tecnología Imposible, creo que se llama George Dan, pero no estoy muy seguro del nombre. Lo que sí que recuerdo es el título del libro, Tecnología Imposible. Me suena de algo que incluso los diamantes que se utilizan hoy en día, por ejemplo, para el pulido de no sé, los telescopios, ¿no? Lo que es la lente de un telescopio. Bueno, pues esa tecnología no podría llegar a esa tecnología de la que me estás hablando. Es decir, es muy avanzada. No lo sé. Yo lo que sí que te puedo decir es que la diorita, es decir, el pulido de las estatuas de diorita necesita ser hecho con una piedra similar al diamante. Y las estatuas de una dureza similar, quiero decir. Y las estatuas de diorita egipcias tienen una perfección tal a nivel de simetría y de diseño que no parecen hechas por la mano humana. Esa es la percepción que muchos investigadores tenemos. Pero no puede ser más, porque todo lo que diga a partir de aquí especulo. No, claro, lo dices con cautela, pero bueno, también te permites el valorar posibilidades. Claro, es que tengo que decirlo. Oiga, mire, no sé cómo movían los bloques de piedra de decenas y centenares de toneladas y tampoco sé cómo esculpían la diorita. Claro, Entonces, las explicaciones clásicas de cómo construyeron y de cómo movían esos bloques tampoco te convencen, lógicamente. Cuesta, ¿no? Es que de verdad que con nuestra tecnología tenemos una capacidad muy limitada para mover un bloque de 400 toneladas o de 200 toneladas o de 100 toneladas. No me puedo imaginar cómo lo hacían ellos. Absolutamente. Ahora, toda esta investigación y las cosas que estás contándonos, de verdad es un punto de inflexión. Ya no diría solamente a nivel de egiptología, me estoy refiriendo al origen de la humanidad y a los tiempos más antiguos de donde venimos al final. Y te voy a dar otra. Que esa es una primacía que está en mi segundo libro.
Se te anticipo un tema de mi segundo libro, pero te lo puedo anticipar porque ya ha salido. Vamos a ver, estaba en mi tesis doctoral y además ha sido publicado en la primera edición del libro que hice, que hicimos a través de ediciones de Antiguo Egipto 21. Eso está publicado. Vamos a ver, la latitud de la Gran Pirámide. Siempre se había dicho que la Gran Pirámide estaba a 30 grados norte, más o menos. Y la reflexión era, oiga, igual es que los egipcios sabían dónde estaba el Ecuador. Bueno, pues no está a 30 grados norte. Está a 29,9792458 grados. Repito, 29,9792458 grados. Le voy a correr la coma 4 cifras. Y me voy a 299.792,458. ¿Sabes qué es? Ni idea. La velocidad de la luz en kilómetros por segundo. A ver, lo he comprobado bastantes veces. La que me da la máxima desviación es la que puse en mi libro, 8 metros. El nivel de precisión de los GPS es de 10 metros. Por tanto, la posición de la Gran Pirámide respecto al Ecuador, es decir, su latitud, en grados norte, es igual a la velocidad de la luz en kilómetros por segundo dividido por 10.000. Nosotros no hemos encontrado la velocidad de la luz hasta el año 1920. Pero es más. Claro, ante un descubrimiento de estas características, que por cierto lo puse en mi tesis doctoral 2007, la leí en 2008, está en la universidad, lo puse en mi web en 2012, lo publiqué en mi libro en 2015 y no sé si fue en 2018 que el canal Historia lo anuncia sin citar la fuente. Cosas que pasan. Cosas que pasan en la vida y que, por desgracia, se repiten a veces, sin citar la fuente. Vaya tela. Sin citar la fuente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la fuente, en persona, en carne y hueso. Pues te aseguro que en 2007, y en el periodo entre 2007 que presenté la tesis doctoral y 2015 en el que publiqué el libro, no lo había encontrado por ninguna parte. Es decir, cuando lo encontré me fregaba los ojos porque rompía totalmente los esquemas. ¿Eso en qué incide? Eso incide en otro de los grandes misterios del proceso de investigación. Te decía que el horizonte de Keops estaba asociado a una estrella. Eso es. Muy bien. Pues resulta ser que hay una estrella que aparece permanentemente en el Antiguo Egipto, que es la estrella de Isis. Esa estrella resulta ser que aparece, es decir, aparecía en el momento de la crecida del Nilo y que coincidía con el solsticio de verano. Y aparecía después de estar 70 días oculta por la luz del sol. Volvía a reaparecer al alba. Es la estrella Sirio. Sirio es la estrella más brillante del cielo. Y resulta ser que Sirio se halla a 8,6014 años luz. Y eso da la casualidad que son 3.141,6 días luz. 1000 veces el número pi expresado en días luz. Madre mía, de verdad. Resulta ser que la Gran Pirámide tiene como perímetro, como superficie 100.000 veces pi. Por tanto, sería 100 veces la distancia en días luz a Sirio. Esa distancia son 8 años, o sea, lo que tarda la luz de Sirio en llegarnos son 8 años y 220 días. Bien, la Gran Pirámide está dividida en su base en 8 semicaras de 220 codos. 8, 220, 8, 220. ¿Es casual? ¿O nos están dando permanentemente referencias a Sirio? Vamos a ver, casualidad no es. Pero espera, y ya verás por qué no es casualidad. Cuando nos ponemos en el ojo de la esfera ojo, el ojo de Horus, y miramos el horizonte de Keops, resulta que la distancia a Sirio se puede calcular como 1.000.000 de veces la velocidad de la luz por el perímetro del horizonte de Keops.
Por tanto, el horizonte de Keops es Sirio. Todo este permanente conocimiento, estas permanentes sorpresas donde nos están diciendo, sé esto, toma, sé esto, toma, sé esto, toma. Esto parece infinito. Sí. Por un lado parece infinito, seguramente seguirán las sorpresas apareciendo, pero me pregunto ahora el para qué y por qué. Bueno, hemos hablado de conmemoro los 1000 años exactos del diluvio, o sea, de la destrucción de la Atlántida. Sí, una cosa te quiero clarificar para que no haya contradicciones con lo que hemos dicho antes. El 3 de octubre de menos 3530 es el día del diluvio. El 3 de octubre, cuando decimos diluvio, es un gran cataclismo por agua, porque un diluvio desde el punto de vista científico es imposible. O sea, lo más probable es que fuera un impacto de un cuerpo celeste en el mar, que genera un gran tsunami y por tanto una gran salpicada que lo viven como un diluvio. Vale. Entonces, 3 de octubre de menos 3530. 3 de octubre de menos 2530 es la inauguración de la Gran Pirámide. Y ese 3 de octubre en nuestro calendario es el 3 de septiembre. Porque te acuerdas que dije que había llegado a Egipto el 3 de septiembre. 3 de septiembre del 91. Para que no haya confusión. Vale, el 3 de octubre del calendario juliano de aquella época corresponde con el 3 de septiembre de nuestro calendario gregoriano. Vale. Se produce ese cataclismo tan potente donde se sumerge esa civilización avanzada. Puede haber, bueno, evidentemente los primeros, bueno, hay un conocimiento que se transmite, son capaces de justo a los 1000 años, o sea, la cronología es perfecta y exacta, a los 1000 años de ese gran cataclismo se inaugura la Gran Pirámide. Nos hablan de la Atlántida, nos hablan de la protohistoria, nos hablan del origen de la humanidad, nos están hablando de unos conocimientos que es que superan lo que es la mente del hombre moderno, porque hay cosas que, cuidado, comparadas con la tecnología actual en nuestra época. Y luego, es que encima no solamente hablan de la Tierra, es que hablan de las estrellas. Es que el conocimiento es cósmico total, ¿no? Es una cosmología. Luego ese Dios único, que a mí siempre también me llamó tanto la atención, digo, bueno, mira, me están hablando de un monoteísmo, y yo digo, ese monoteísmo podría ser también heredado de esa Atlántida. Sin ninguna duda, porque el número 888 se encuentra en la Esfinge, que por tanto es 4000 y pico años anterior a las pirámides. Y la Esfinge tiene la identificación doble del número 888 y el número 892 a partir de la posición de los astros en el día que conmemora la Esfinge. Vale. O sea que la Esfinge está diciendo, soy un monumento de la Atlántida. Clarísimo. Entonces, claro, no hay ninguna duda de que como también incorpora el número 888, lo que nos está diciendo es que ese monoteísmo, como mínimo, nos hemos de remontar al octavo milenio. Eso lo explico con total claridad en el libro 2, que la gran primacía que presenta es la reconstrucción geométrica de las pirámides de Giza conforme corresponden a un proyecto unitario de urbanismo funerario, pero basado en la preexistencia de la Esfinge, que tiene más de 4 milenios de antigüedad. O sea, de alguna forma la Esfinge marca el camino. Sin duda. Es decir, la Esfinge es el referente que le sirve para situar la pirámide de Keops y las otras dos pirámides. De tal forma que esta gente parte de un proyecto que es el proyecto del milenario. Y ese proyecto del milenario se inaugura con la inauguración de la Gran Pirámide. Los demás lo harán los faraones posteriores, pero siempre referido a un plan maestro. Y ese plan maestro también incluye la pirámide de Djedefre, que se halla al norte, 8 kilómetros de la Gran Pirámide, al norte de la Gran Pirámide, y que se decía de que había sido un problema familiar entre Keops o Jufu, el faraón que construyó la Gran Pirámide, y su hijo Djedefre. Pero no es cierto, porque la posición de la pirámide de Djedefre está íntimamente relacionada a nivel geométrico con el conjunto de las 3 pirámides. Por tanto, tendríamos que hablar de 4 pirámides, como en su día también dijo el doctor Zahi Hawass, que ha investigado esa pirámide de Djedefre. Por tanto,
propiamente tendríamos que hablar de 4 pirámides de Giza, aunque la cuarta se halle en Abu Rabash, 8 kilómetros. A 8 kilómetros. Vale, estoy pensando además en, bueno, pues vamos a decir, las mentes que deciden pues hacer en este monumento, hacerle como una enciclopedia del saber, de absoluta sabiduría en todas las dinámicas que podamos imaginar. Pero fíjate que vuelvo al tema que comentabas antes, que me ha gustado mucho, y es, no, están pensando en un futuro. Ellos tienen conciencia plena de que tienen que dar una información. Sí, señor. Y dejan un legado no por presumir, mira qué elegancia, qué bonita, qué magnificencia. No, hay también una parte más profunda, con más conciencia de lo que deben hacer. Sí, exacto. Yo creo que es muy exacto lo que vienes a decir. O sea, lo que estás diciendo. Es como si ellos tuvieran la obligación de dar a conocer ese conocimiento. Porque esa obligación contiene una advertencia. Y la advertencia es, atención, esa fecha del futuro. Por cierto, esa fecha del futuro que te dije que es un 30 de diciembre, que coincide exactamente con un número exacto de años solares a partir del 1 de enero del año 1, esa fecha termina en 888, el día juliano. Y ahí tienes otro aviso de que esto va muy en serio. Es decir, el día juliano, hicieron un equilibrio tal en el que el último día de vida de la Atlántida es el 432.000 y esa fecha de los canales estelares termina en 888. Tal vez por eso el día 1 de enero no es el día 1 del calendario juliano, sino que era el día 0. Vale. El día 0 era el 1 de enero de menos 4.712. En resumen, quien diseña el día juliano está pensando en dos hitos esenciales: el fin de la Atlántida y la fecha de los canales estelares. Y eso es lo que nos llega a nosotros, y eso es lo que explico en el libro 2. En el libro 2 explico qué es esto, qué nos están indicando, y en el libro 4 lo desarrollo a fondo. El libro 3, el libro 4 y el libro 5 no están todavía en condiciones de salir, porque en ellos revelo la posición de la Atlántida. Y mientras tanto estoy buscando financiación para ver si consigo encontrar la Atlántida. Hay una advertencia, pero fíjate que en toda esa secuencia, y esto te lo digo con humildad, pero te lo tengo que decir. Como no somos a morir todos, si no somos humildes es que somos estúpidos. Exactamente. Vamos a sucumbir todos, queramos o no queramos. Pero en toda esa secuencia de la que estamos hablando y de las intenciones de ellos, joder, apareces tú. ¿Cómo? Apareces tú en cuanto a que tú tenías que aparecer para contar todo esto. Pues no lo sé, porque yo había aparecido mucho antes de contar todo esto. No era un niño cuando lo empecé a contar. Ya lo sé. O sea, que cuidado, ¿eh? Sí, pero quiero decir que en esa yo, como soy una persona que creo que todo tiene una inteligencia, como que hay una trama debajo de todo, como no creo en la casualidad, pero alguien tenía que escarbar de la manera que tú estás escarbando. Tenía que llegar ese momento histórico, porque fíjate que ahora hace falta que sepamos que, bueno, nos están contando cosas de un futuro. Pero ¿quieres que te diga algo? ¿Tú sabes lo tranquilo que yo estaba escribiendo poesía? ¿Y sabes en el lío que me veo metido? Te has metido en un lío, pero... Estaba muy tranquilo, yo escribiendo poesía y nada más. Pero al final sarna con gusto no pica. Bueno, no sé, sarna siempre es sarna, ¿eh? O sea, quiero decir, sarna no diría. Diría que te ves abocado a algo y no tienes más remedio que irlo desarrollando, pero también te diré que mucho trabajo. Pero es una corriente de la que ya no te puedes zafar, ¿no? No, eso también es verdad. Eso también es verdad. Y además, toda esta investigación, lo más importante de toda la investigación es que te ha llevado a venir a Salinas TV. Sin duda. Sin duda. Oye, Miquel, el papiro de Huéscar, ¿y puede que haya más galerías de las que se dice? Sí, claro. Sí, te lo he dicho antes. Es decir, para mí, vamos a ver, el papiro Huéscar lo que dice es que en el templo, perdón, el santuario de Tot en Hermópolis Magna, no, lo digo mal, en Hermópolis hay una caja
que contiene el mismo número de estancias que el santuario Toten-Arbobres Magna. Es un lío de estas características, ahora igual me estoy equivocando. Pero bueno, el concepto es que esa caja y ese santuario contienen el número de cámaras que hay en la Gran Pirámide. A ver, vamos a ver. Si han encontrado 3 cámaras en la Gran Pirámide, ahora han encontrado otra que parece que es un vestíbulo. Oye, el número de Tot es el número 8. Si la referencia es a Tot, o es el número 8 o no lo entiendo. ¿Crees que hay descubrimientos que no han salido a la luz? ¿Podría ser? Ya te lo he dicho antes. Es decir, yo estoy convencido de que la cámara secreta de Keops sigue inviolada dentro de la pirámide. Y te diré más, no soy el único, ya lo decía antes también, que es que Zahi Hawass, el doctor Zahi Hawass, que ha sido el máximo responsable de las antigüedades de Egipto, a partir del momento en el que encuentran esa especie de cámara por arriba que no la han visto todavía, pero les sale radiografiada, por decirlo de alguna manera, a través del sistema de muones, por arriba de la Gran Galería, encuentra eso, y por otro lado encuentra otra cámara que es como una especie de antecámara o de recibidor después de la puerta principal, y ya tendríamos 5 cámaras. Pues él dice que está convencido de que Keops está en la Gran Pirámide. Y la verdad es que en un video podcast que he hecho recientemente, se llama Redescubriendo nuestros orígenes, en el que explico este libro, son 10 capítulos más uno, donde se revelan las claves. Pues en ese video podcast explico que estoy a la disposición de mis amigos egipcios para ayudarles a encontrar Keops, porque estoy convencido de que de la geometría que he estudiado de la Gran Pirámide se obtiene la posición exacta de la cámara de Keops. Toma ya, pondré en la caja de descripción el enlace donde tenéis la lista de capítulos que está mencionando él. Bueno, me refería también de todas formas más bien a que si un poco más de cierto secretismo donde alguien puede haber encontrado ya algo y a nivel oficial no se quiere contar, pero bueno, eso ya es una parte mía de conspiración. ¿Yo quieres que te diga algo? Mira, si hubieran encontrado la cámara de Keops, es imposible que lo ocultaran. Sí. Vamos a ver, es que si el tesoro de Tutankamón fue importante y era un faraón adolescente, ¿te puedes imaginar el tesoro que puede haber en el constructor de la pirámide más grande de Egipto y en el que sin duda fue el faraón más importante del Imperio Antiguo? Es que lo que tiene que ver allí es una cantidad de información y de vamos a ver, cuando decimos tesoro no lo decimos en el sentido estricto de objetos de oro, de plata, etcétera, sino también tesoro de información. Eso es. Es decir, ahí tiene que haber una cámara que nos explique qué es la Gran Pirámide y por qué la construyen. Es decir, tan valioso como el tesoro físico, a base de oro, joyas, petrerías, etcétera, que se puede encontrar, es la información que tiene que estar recogiendo hacia allí, que seguramente nos explicará los orígenes de la protohistoria y tal vez los orígenes de la humanidad. Fascinante, fascinante. Al menos eso es, atención, es una hipótesis, ¿eh? Eso no tengo ninguna certeza, eso es una especulación a partir de conocer la importancia de la Gran Pirámide. Pero claro, hasta que no se encuentre no lo podemos saber. Pero lo que sí que tengo datos relevantes, que además se publicaron se publicarán en el libro 2, es sobre la posición exacta de la cámara de Keops. El libro 2 se llama El enigma de la Esfinge y se llama El enigma de la Esfinge. Es el enigma de la Esfinge y el código de las 3 pirámides. Vale. Es que le hemos cambiado varias veces el nombre porque la palabra código ahí es clave, porque hablo a fondo de la gematría, profundizo en la gematría, y la Esfinge evidentemente es un enigma. Afortunadamente ya no es un misterio, porque puedo decir que lo he conseguido resolver. Pues claro que sí, claro que lo puedes decir, lo tienes que decir. Pues así es. No lo voy a decir yo, pues así es. Lo tiene que decir el que lo ha hecho. Pues así es. ¿La erosión de la Esfinge es porque estuvo sumergida?
La erosión de la esfinge, eso lo explica Robert Schoch, el profesor de geología de la Universidad de Boston, que es el primero que dio pistas muy claras científicas de que la esfinge era anterior. ¿Qué ocurre con la esfinge? La esfinge está excavada en el subsuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que con el Simón arrastra la arena y la tapa, y Napoleón solo le encuentra la cabeza fuera. ¿Qué pasa? El cuerpo queda en parte protegido, pero en la época de grandes lluvias, porque Schoch se basa en que se tenían que ir unos 5.000 años más atrás de Egipto para coincidir esa época de grandes lluvias, entre el 5 y el 7.000 a.C., son las que marcan la esfinge y en cambio no marcan las pirámides, porque las pirámides son posteriores. Exactamente, no estaban. Y entonces, ¿qué es lo que más pasa? Que como el cuerpo de la esfinge, a pesar de la marca de la lluvia, queda cubierto por la arena, el que queda absolutamente expuesto a las inclemencias del viento erosionante del Simón es la cabeza. Y la cabeza inicial del león se transforma en un muñón. Y sobre ese muñón, el faraón de turno, probablemente Kefren, la otra posibilidad es que fuera Djedefre, es el que esculpe la cara. Vale. Y entonces, por eso se le atribuye a Kefren, y porque en el templo de al lado se encuentran esculturas de Kefren, pero también el templo del Valle y el templo de la Esfinge son muy posteriores respecto de la Esfinge. Lo situaríamos seguramente en el cuarto milenio los dos, seguramente. Porque fíjate que se parecen tipológicamente a los Sireyón de Abidos, que en el segundo libro también demuestro y lo dato y lo fecho astronómicamente, que es un monumento asociado a la Atlántida y que además, o sea, que es un monumento conmemorativo de la Atlántida y que además no es contemporáneo del templo de Seti I, sino que es muy anterior, porque estaríamos hablando de un monumento también del cuarto milenio antes de Cristo. Y tipológicamente, desde el punto de vista de estructura monolítica, es muy similar el templo del Valle de Kefren y el templo de Osiris, los Sireyón de Abidos. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es la posibilidad de que la cábala realmente venga de Egipto. ¿Crees que es posible? Vamos a ver. ¿O lo sospechas? A ver, esto es muy interesante lo que dices, porque la gematría es una parte científica de la cábala. Entonces, el origen del pueblo hebreo, según unos investigadores hebreos, que son hermanos, no recuerdo el nombre exacto ahora, estos investigadores te dicen que el pueblo hebreo procede de los sacerdotes de Akenatón, que huyen de la ciudad de Aketatón o Telelamarna después de que, justamente a partir de Tutankamón, se vuelve a recuperar el culto de Amón y se expulsa a los sacerdotes monoteístas. Entonces, claro, a partir de ahí, que puede tener una relación directa la gematría la gematría y la cábala con Egipto, cuando estamos diciendo que probablemente los mismos hebreos te están diciendo de que el origen del pueblo israelí es Egipto, pues es probable que sea así. Pero ahí también sería necesario ver qué pasa con la evolución de la lengua hebrea. Hay un hecho muy significativo, que también lo expongo en el libro 2, que es que la palabra judaikos, hebreo, en griego tiene 4 números coincidentes con la palabra Atlántida. Uno de ellos es el 892. O sea, números que no es el valor directo, sino que son números derivados. Vale. Pero hay 4 números que coinciden entre la palabra Atlántida y la palabra judaikos, hebreo, judío. Pero como poco muy llamativo. Y muy llamativo. No vamos a decir, vamos a explorar este libro, no vamos a decir el nombre que esconde el 888, yo creo que lo tiene que descubrir el público. Efectivamente, si te parece. El lector, porque ya le hemos hecho un spoiler, no le vamos a hacer 2. No, vamos a dejar uno, ya he tenido la generosidad de hacer uno, pero o 2 no. Bueno, esa generosidad se la debes a Larousse, que fueron los que me propusieron poner el nombre de Atlántida adelante.
Bueno, esto suele ser muy habitual en el mundo editorial, cuando calculan qué es lo que puede ser más comercial en cuanto a los títulos. Normal. ¿Tienes que viajar a Egipto próximamente? ¿Te hace falta? Bueno, es que estoy cada día en Egipto yo. Bueno, en realidad estás trasladado en conciencia. Cada día a Egipto. Es decir, sí tengo. Bueno, de hecho ya he tenido varios viajes interrumpidos por cuestiones profesionales o familiares, que sí, que sí, no, que sí voy, que sí vuelvo. Pero como estoy cada día y además estoy permanentemente informado, pues la verdad es que me gustaría ir este año, pero ya veremos si puedo. Si puedes responderme. Este año quiero decir el 25, porque el 24 ya no. Pues fíjate, estaba pensando, yo digo, te queda un mes y medio. Vale. Ya no nos da tiempo. Después de Reyes, pero fíjate que estaba pensando si me puedes responder, fuera de tus colaboradores y fuera de la gente que conoces a lo largo de tu investigación, ¿se ha puesto en contacto contigo algún académico, algún investigador, algún egiptólogo para decirte, mira, no te conozco de nada, pero quiero hablar contigo de esto? Sí. ¿Pero con mente abierta? Sí, claro. Por ejemplo, un físico. Es que es muy curioso porque los lectores se van transformando en amigos, como es tu caso. Que te queremos ver, que queremos hablar contigo y queremos que nos lo cuentes. Sí, la verdad es que sí. En el mundo de la física, por ejemplo, me ha sorprendido. El mundo de la egiptología, digamos que es más complejo precisamente porque son mundos de letras y de ciencias que desgraciadamente se dan la espalda, pero bueno, estoy en contacto con algunos de ellos y vamos hablando de tanto en tanto, sí. Para mí esto es un punto de inflexión clarísimo, ¿no? Un antes y un después en el campo de la egiptología y, insisto, más allá de la egiptología, lo que es la historia de la humanidad. Para ti a nivel personal, ¿qué ha supuesto? Porque me pongo en tu lugar, cuando vas descubriendo cosas así, porque hablabas antes en la primera parte de 200 años de egiptología, sí, que parece mucho, pero en realidad pues no es tanto. Es antes de ayer. Es antes de ayer, ¿no? Y bueno, pues hay tanto por descubrir. Tú has tenido ese privilegio de ir descubriendo cosas en base también a un gran esfuerzo, pero a nivel personal, ¿qué te ha ido suponiendo y qué te supone? Maduración, esencialmente maduración y distancia. Es decir, cuando hayas temas de estas características, tiendes a relativizar todo. Te das cuenta de tu pequeñez y a la hora de la verdad de tu ignorancia y de que eres una pieza más de un engranaje, del engranaje personal, de la familia, si quieres del país, de la humanidad. Bueno, pero a la hora de la verdad, de lo que te das cuenta es de que vale la pena tomar distancia de los temas de cada día, porque aunque a la vez, fíjate, sucede en paralelo, vale la pena tomar distancia de los temas de cada día porque nada es suficientemente importante, salvo el despertarte cada día y ver la luz del sol, y dar gracias a Dios por ver la luz del sol, fíjate. Qué bueno. Fíjate tú. Es decir, maduración y distancia te diría que ha representado, además de un sentimiento de maravilla y de privilegio. Yo me siento absolutamente privilegiado de haber encontrado lo que estoy encontrando aquí. A la vez que cautivo también. Hombre, te atrapa. Estoy totalmente cautivo, no te puedo escapar. Pero qué bien que ese agradecimiento también, ¿no? Sí, tengo la suerte de tener una mujer y unos hijos que me lo soportan y toleran, porque claro, son muchísimas horas de dedicación. Pero de alguna forma ya forma parte de mí. No me puedo desprender de ello. ¿Crees en el destino? Eso es una pregunta tan griega. Teniendo en cuenta que los griegos bebieron de los egipcios. Bueno, es que yo tengo algo de Atlante. Seguramente. De algún abuelo. A ver, el destino. Pues puede ser. Pero fíjate que has preguntado, ¿crees? Creer es creer. Pero el creer no representa certezas. ¿Sientes que hay un destino? Siento que me ha tocado esto. Pero no me preguntes por qué. Vale. Es decir, cuando me miro al espejo y me digo, ¿y por qué yo? No tengo respuesta.
En todo este proceso de investigación, ¿ha habido algún momento que te ha llevado luego a llevarte una sorpresa agradable? ¿Que has sentido que algo intuías? O sea, sí, hombre. La intuición es la llama que enciende la luz de la creación, es clarísimo. La intuición es la base de la creatividad. Es decir, no me preguntes por qué, pero mira, en mis proyectos, en mis procesos de proyectación arquitectónica, me hacen un encargo. Voy al lugar que sea, veo el lugar y seguramente la primera idea, la primera, entre comillas, siempre iluminación sobre ese lugar, termina siendo el eje central del proyecto. No me preguntes por qué. Fíjate. Es decir, creo que la intuición es absolutamente esencial en cualquier proceso creativo y de investigación. Para mí, creación e investigación son sinónimos. Qué bueno. Qué bueno. Además, la intuición siempre es bella. Bueno, no sé si es bella o no, porque cuando alguien tiene una intuición mortal, de bella no tiene nada. Bueno, sí, llevas toda la razón. Me refería a esas intuiciones. Sí, hay intuiciones oscuras, la verdad es que sí. Y yo para mí es bella en cuando es el camino hacia la creación, porque el individuo se proyecta hacia el exterior a través de la creación. Creación en distintos ámbitos, o sea, no hablo solamente del arte. El caso de la investigación es muy claro. Es decir, el investigador crea permanentemente, crea ideas que después concentra y a partir de ahí eso genera evoluciones en la ciencia y en la humanidad. Es decir, pero, insisto, en el concepto de intuición es la base para la creación. Creación e investigación son una. Y eso forma parte de esa parte tan desconocida nuestra, ¿no? Claro que hay un misterio en nosotros. Es que no sabemos qué hay ni aquí ni aquí. Está claro que los egipcios tenían la idea de que el corazón, de que en el corazón estaba la clave de todo. Eran grandes avanzados en medicina, pero es que resulta que contemporáneamente se ha descubierto que el corazón tiene neuronas. Eso es. Que es otra forma de comprensión distinta de la del cerebro, ¿no? Eso, desde siempre la literatura y la poesía ha hablado de los dictados del corazón y de la importancia de seguir el corazón. Y muchas veces entra en conflicto con la mente, pero no se deben ser estructuras neuronales distintas, porque yo creo que en el hombre, en el ser humano, hay elementos que parecen mágicos. ¿Por qué? Porque escapan a la comprensión racional. Y esa es la salsa también de nuestra existencia, si no, qué aburrido. Si solo fuéramos entes hiperracionales, seguramente, por ejemplo, el fenómeno del amor. O sea, el fenómeno del amor tiene mucho de físico, tiene mucho de químico, sí. Tiene mucho incluso de telepático. ¿Qué sabemos? Es decir, ¿nos hemos preguntado alguna vez por qué nuestro cerebro, hay partes de nuestro cerebro que no sabemos para qué sirven? ¿Qué le pasa si un ordenador muy potente, los cables que le pones conectados al teclado no son suficientes como para que descargar toda la potencia del ordenador? O si el señor que usa el teclado no sabe profundizar en el ordenador. Vamos a ver. A mí una de las cosas que años atrás leí y que me impresionaron bastante fue el hecho de haber encontrado que tampoco sé la fiabilidad de lo que voy a decir ahora. Atención, porque no estaba todavía en la fase de rigor investigador. Pero son aquellas cosas que seguramente lo leí de joven y te deja, de adolescente, y te deja como marcado. Leí que habían encontrado huesos de la columna vertebral cuya médula espinal era mayor que la nuestra. Es decir, con una médula espinal mayor que la nuestra querría decir que había unas conexiones cerebrales mucho más potentes hacia el cuerpo. Si eso fuese así, y hubiera habido seres de esas características en el pasado, ¿qué capacidades tendrían? Porque, por ejemplo, nuestra capacidad telepática es una capacidad muy poco desarrollada, pero la tenemos. Es decir, yo percibo a mi mujer cuando llega a casa, antes de que pique la puerta del timbre,
hago cualquier cosa, pienso en ella y un minuto después está picando la puerta del timbre o está poniendo la llave en la puerta. ¿Eso qué es? ¿Cómo explicarnos? Exactamente, y eso forma parte de nosotros, desde la noche de los tiempos. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos habita? En todo este proceso de investigación, pienso también en, de alguna manera, cómo te has conectado al pueblo egipcio, ¿no? A esa cultura egipcia, porque al final todo lo que has tenido que ir leyendo, investigando, al final es inevitable que sientas una conexión con ese periodo, ¿no? Y con esa gente. Sí, a ver, ellos representan la humanidad. Toma. Claro, son la humanidad más avanzada. No ha habido un imperio que haya durado 3.000 años, un reino que haya durado 3.000 años con una continuidad cultural que sí, que me dirás que son imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo y que tienen entre medio un siglo más o menos de periodos intermedios. Sí, pero a la hora de verdad la continuidad cultural está. No hay otro imperio, otro reino que haya durado 3.000 años. ¿Dónde residía su fortaleza? ¿Quiénes eran? ¿Dónde reside la fortaleza más allá de lo físico y material? Claro. ¿Qué significaba que se casasen entre hermanos? Vamos a ver. Si resulta ser que lo que llega a la Atlántida, lo que llega a Egipto como supervivientes de la Atlántida, son un núcleo muy reducido que no se quiere mezclar con la población autóctona, tendría lógica que se casaran entre hermanos, ¿no? Mucha lógica, la tiene toda. Para preservar sus orígenes. Esa puede ser una pista. No digo que lo sea, digo que lo puede ser. Vale, pero bueno, ahí lo dejas. Digo que lo puede ser. Qué bueno. Digo que hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Porque además, fíjate que ellos no transmitían la cultura, es decir, ellos eran enormemente endogámicos. El saber estaba en las casas de la vida. Y las casas de la vida, ¿quiénes pasaban por allí? La corte, los sacerdotes y los faraones. Es decir, eran sus universidades, pero no estaban abiertas al pueblo. Incluso en el Imperio Antiguo, los que tenían el pasaporte de la inmortalidad solamente eran los faraones. Los demás no. Toma ya. Los demás no. Es decir, fue cuando se fue democratizando la religión que entonces ya todos los egipcios aspiraban a la inmortalidad. ¿Qué significa que solo los faraones tuvieran acceso a la inmortalidad? Eran una parte del resto. Claro. No eran como el resto. Entonces, cuando decimos pueblo egipcio, creo que hay que entender que con el paso de los siglos y de los milenios, todo eso se funde, evidentemente. Y luego vienen influencias muy importantes del Mediterráneo, de Grecia especialmente, y de Asia Menor, entre ellas la influencia hebrea, que en parte puede ser que viniera de Israel y otra parte pudiera ser que procediera de Egipto. Son hipótesis. Pero lo que sí que está claro es que el pueblo egipcio termina por ser un conglomerado de sabiduría que nos traslada un conocimiento mucho más elevado de lo que no estábamos pensando. Y te diré un tema que antes hablabas de la humanidad y que me parece muy hermoso. Mira, la gematría hace cosas espectaculares. El número de oro se calcula como, a partir de un cuadrado, bueno, tendría que dibujarlo, es decir, es igual. Es 1 más raíz de 5 dividido por 2. Y eso da 1,6180. Bien, si quieres 1,618. El número de oro tiene una particularidad, que es que su inverso es 0,618 y su cuadrado es 2,618. Es decir, que phi más 1 es phi al cuadrado, es el número phi, el número de oro, y 1 dividido por phi es phi menos 1. ¿Vale? Ese número está en la naturaleza, en los moluscos, en las plantas y en el ser humano. Si tú coges tu altura y la divides por 1,618, tendrás la altura de tu ombligo, que es el canal de la vida. Es el canal por el que te entró la vida. ¿Vale? Pues bien,
1000 veces 1,61,8 es 1618. ¿Sabes a qué palabra corresponde 1618? Anthropotes, humanidad. Madre mía, de verdad. Y ese número de oro le llaman también la divina proporción, porque desde una perspectiva deísta sería la proporción que Dios habría usado para crear la naturaleza. Es la proporción del Creador. Y este número es el que se halla en la estructura central de la Gran Pirámide. Es decir, el triángulo que forman las caras inclinadas, la mitad de la base y la altura, es tal que esto es 1, esto es raíz de phi y esto es phi. Que apliques el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces te llama muchísimo la atención de cómo ya los antiguos egipcios conocían el número de oro y lo trasladan a la arquitectura como forma de fusión de la arquitectura con la naturaleza y a través de la geometría como forma de fusión de la arquitectura con la humanidad. Es impresionante, y yo todo lo que estás diciendo ahora es que, claro, como uno no puede evitar decir, claro que hay mucho más que lo que vemos y que la materia, y claro que somos mucho más que un cuerpo. Es decir, aquí hay una especie de trama sagrada que impregna todo. Esa es la sensación que a veces uno tiene, pero claro, son sensaciones. No, claro, claro. Eso está explicado también en el libro 2. Bueno, pues la verdad es que deseando que aparezca ese libro y el resto. Para ir finalizando, sí que comentamos antes de empezar la entrevista este asunto de la pentalogía de los orígenes. Sí. Y el proyecto Egipto-Atlántida. Aprovecha y comenta lo que tú te apetezca. Mira, esto está en nuestra página web, antiguoegipto21 con números romanos.com, es decir, antiguoegiptoxxy.com, y allí explico lo que es la pentalogía de los orígenes. Son 5 libros, de los cuales hay uno publicado con 2 ediciones, que es el que hemos comentado aquí. Esta sería una segunda edición, el de Larousse, del primer libro. Hay el segundo libro, que es el que te he comentado. El tercer libro, que lo que habla es del descubrimiento de la Atlántida, porque a través de la geometría de la Gran Pirámide se puede determinar dónde está la Atlántida, se determina. Pero no solo es a través de la geometría de la Gran Pirámide, es combinando astronomía, mitología comparada, geografía. Las columnas de Hércules no están donde Platón dijo que estaban. ¿No? No. Siento decirlo y me gustaría que fuese así. Platón lo sabrá perdonar. Lo sabrá perdonar, seguro que sí. Pero es que yo creo que Platón llegó a una confusión por un hecho que os diré ahora. A ver, la Atlántida no está en España. Lo que en España había era una potente colonia atlante, eso sí que es cierto. De donde a partir de ahí nace la civilización megalítica, entre el quinto y el cuarto milenio antes de Cristo. Pero procede de una colonia atlante, que es lo que Platón describe y confunde con la Atlántida. Pero la Atlántida no está en España. Y a mí me gustaría que no fuese así, por descontado. Entonces, en el libro 3 hago lo siguiente. Determino la posición de la Atlántida y a partir de ahí compruebo que las arquitecturas del pasado indican su posición. ¿Cómo? Imagínate que esto es un templo. Esta es la planta de un templo. Y aquí tienes una serie de columnas importantes. ¿Vale? Imagínate que aquí hay una columna determinada que es especialmente singular y aquí hay otra. Esta distancia le llamamos D, de la palabra distancia. Ahora imagínate que esta recta, que va en dirección hacia donde tú estás donde está la Atlántida, y esta regla hay que multiplicarla, por ejemplo, por 892 veces, y te da exactamente el punto central de la Atlántida. Y eso ocurre no en un templo, sino en varios. Vamos, que están apuntando... Están apuntando, es decir, era el secreto de los arquitectos en el pasado. Evidentemente no dicen dónde está y se lo guardan porque es el secreto de sus orígenes y para preservar, evitar el expolio de la ciudad. O el hipotético expolio, porque está a una profundidad tal que sería muy difícil expoliarla. Pero hay una prevención de evitar explicar dónde está. Bueno, eso es lo que explico en el libro 3. Bien.
En el libro 4 explico qué nos están diciendo con los canales estelares y cuál es la amenaza futura que se cierne sobre la Tierra en esa fecha. Vale. Y en el libro 5 lo que explico es, me acerco al misterio de Sirio. ¿Qué pasa con Sirio? ¿Por qué Sirio está permanentemente metido en todas las salsas del Antiguo Egipto? ¿Por qué los monumentos egipcios, hay casos de que haya pirámides que están proporcionadas, su altura está proporcionada con la distancia a Sirio? ¿Por qué pasa eso? Y eso es lo que explico en el quinto libro. Es fascinante. Claro, ¿qué ocurre? Que de momento el interés está en publicar el segundo libro, pero el tercero, el cuarto y el quinto quiero esperarme a ver si mientras tanto consigo financiación para ir a buscar la Atlántida. Vale, aquí tienes que andar con pies de plomo. Sí, claro. Tienes que andar con pies de plomo, pero es que toca hacerlo y toca intentarlo, por supuesto que sí. Cuando hablamos de la Atlántida, ¿hablamos de una gran ciudad, una megaciudad o de un continente? A ver, en principio lo único que puedo decir es que ahí sí creo que Platón tiene razón al describir las medidas de la Atlántida. Es decir, estaríamos hablando de una ciudad de unos 20 kilómetros cuadrados, que tendría un diámetro de unos 5 kilómetros cuadrados, una ciudad circular. Por tanto, estaríamos hablando de una ciudad. Otra cosa es que la expansión de esa civilización fuera mucho más lejos. Vale. Pero en principio yo me atrevería a hablar de una ciudad, simplemente. Vale. Que sería la metrópoli, para entendernos. Perfecto. Es que, desde luego, según vayan saliendo en los próximos tiempos, esto va a desatar una apasionante lectura de tantas cosas que cada tomo es un viaje alucinante. Sí, son 22 años de viaje. 22 años de viaje, de trabajo, de esfuerzo, de investigación. Te habrás quitado horas de sueño muchísimas veces. Y de vacaciones. Y de luego tengo que felicitar a la familia de Miquel que le haya apoyado, porque es que es fundamental ese apoyo familiar. Bueno, yo ya, verdad, ya... Gracias desde aquí, Bea, Luis y Marcos, porque sin vosotros hubiera sido imposible, de verdad. Gracias. El canal de corazón. Os felicita. Es muy importante. Bueno, ha sido de verdad un privilegio y un placer estas dos partes, esta entrevista. Tenerte aquí con nosotros, te lo agradezco un montón. Igualmente. Y además tengo que decir a todo el público que es una persona muy afable, muy agradable, que hace muy fácil al conocerle estar a gusto. Y luego la parte comunicativa, porque me parece que es un conocimiento complejo, una investigación profunda, hay mucha técnica, muchos datos científicos y creo que lo haces muy bien a la hora de que la gente lo entienda y captar la atención. La Gran Pirámide, clave secreta de la Atlántida, lo podéis comprar. Por cierto, la poesía que tienes publicada, ¿se puede acceder a ella? Mira, vamos a ver, son 5 libros en catalán, ahora hay un sexto que estoy buscando también el editorial para publicarlo, porque claro, los primeros me los publicó Edición 62 y Editorial Columna, pero claro, el último fue en el 2000, es decir, estos años me he dedicado esencialmente a la investigación. También he escrito un libro de poesía que se llama Adán y la Atlántida, en el cual explico la aventura personal de estos años, ¿no? Y intento mirarme al hombre con una cierta distancia. Y también explico o sea, intento concretar desde el punto de vista poético la investigación realizada, ¿no? Entonces, los libros están escritos en catalán, algunos los he empezado a traducir al castellano, hay uno que está traducido al castellano, que además lo podéis encontrar en internet, se llama Fuego Húmedo. Es un libro que hice a la vez simultáneamente en catalán y en castellano, y que trata esencialmente de la pasión de la creación y del amor, es decir, Qué bueno. Las grandes pasiones del hombre, ¿no? Y bueno, Fuego Húmedo sí que lo podéis encontrar, y los demás, pues estoy buscando una editorial, la verdad es que tenía muy poco tiempo de dedicarme, pero me gustaría encontrar una editorial que publicase los demás. Ahora, el mismo crítico literario que está haciendo ya lo diré,
la gran enciclopedia de la literatura catalana, que se llama Àlex Broch. Àlex Broch me hizo un estudio de los libros anteriores para presentar el prólogo del sexto libro. Y es un estudio muy detallado, y ya te digo, estoy ahora interesado tanto en poder traducirlo al castellano como en poder publicar este otro libro. Bueno, pues esperamos que todo esto vaya hacia adelante y todos los amantes de la poesía disfrutemos también del trabajo de Miquel. Y nada, desearte pues los mejores augurios, que te vaya muy bien en la investigación, en esta corriente que te atrapó hace tanto tiempo y de la que no te puedes zafar, pero que es tan bonita, tan importante también para todos nosotros. Así que bueno, pues seguiremos en contacto. En la caja de descripción también pondré la página web que Miquel nos ha comentado antes. Meteros en la página, que está muy bien trabajada y construida y es muy interesante. Sí, a ver, hay corrientes que te atrapan, que son hermosas, y hay otras que son auténticos desastres. Lo que ha ocurrido estos días en Valencia es realmente penoso, y desde aquí mis condolencias para toda la familia del País Valencià, para toda la familia de Valencia, porque realmente tienen una gran tarea de reconstrucción que solo se va a poder realizar con una gran voluntad colectiva de ir adelante. Estas son las corrientes, las malas corrientes, ¿no? Sí, la verdad es que el dolor que estamos, incluso en la distancia, los que no estamos allí, aunque algunos tenemos familia, pero... Sí, yo tengo orígenes valencianos. ¿Tienes orígenes valencianos? Mi abuelo paterno era de Castellón y mi abuela materna era de Valencia. Vale. De Valencia, sí. Sí. Pues y es verdad que es increíble el dolor que se ha producido allí y que se sigue produciendo. También lo haría extensible, porque a veces sí que se nos olvida, pues eso, a localidades de Albacete o localidades de la región de Murcia, sí, que también lo han pasado muy mal. Y bueno, pues sí, efectivamente, esta es la dualidad de la vida, que por cierto en el libro hablas de unas cuantas dualidades que tienen que ver con Egipto, que son interesantísimas. Sí, y el agua allí tiene un papel muy positivo, porque es el que, con las venidas anuales del Nilo, lo que hacía era regenerar los campos, llenarlos de barro y hacerlos cultivables. Son las dos caras. Las dos caras. Por eso, que este mundo en el que estamos todos insertados, experimentando una vida humana y que tiene esa dualidad, efectivamente. Estamos hablando de poesía o de estos descubrimientos y al mismo tiempo, fíjate, esas corrientes que tanta tragedia están provocando. Miquel, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de todo corazón. Muchos ánimos, Valencia, muchos ánimos, Valencia. Por supuesto, para Valencia mucho ánimo. Y muchas gracias a ti y a tu canal por la oportunidad de explicar estos años de investigación y la investigación realizada. Pues para eso ha nacido este canal, para poder ayudar a expandir la conciencia y la mente, abrirla a muchas temáticas, y traer a maestros que nos transmitan su conocimiento, su saber, la experiencia de vida, porque has hecho unas reflexiones también antes interesantísimas, reflexiones más profundas, que a mí me parece que han sido un colofón total y muy bonito para lo que ha sido la entrevista. Muchas gracias, José Manuel, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de poco, por cierto, dentro de muy poco. Hasta la próxima. Adiós.